hermanos? ¿Cómo están? Enamorados, decían ayer, ¿verdad? Bendito sea el Señor, hermanos, que nos permite estar en este lugar maravilloso y poder cantar al Señor alabanzas al Rey. Hermanos, vamos a disponer nuestro corazón para recibir ahora la palabra de Dios. ¿Están disponibles? Gloria a Dios. Estamos hablando, hermanos, ya sería el segundo domingo, acerca de los propósitos de Dios. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de que los propósitos de Dios son mejores que los nuestros. A ver, repítalo conmigo. 1, 2, 3. Los propósitos de Dios son mejores que los nuestros. Cada ser humano, hermanos, tiene la inclinación natural de vivir en esta vida terrenal basados en sus propósitos. Todos tenemos propósitos en la vida. Amén. De esa manera nuestra vida gira en torno a esos propósitos. Todo recurso que tengamos a la mano lo invertiremos en alcanzar nuestros propósitos de vida, sean buenos o sean malos. Generalmente, hermanos, los propósitos de cada ser humano giran en torno a preparación académica, a un buen trabajo, una buena casa, un buen carro, una buena comida, bebida, vestido, una buena familia, etcétera. Todo eso es necesario para el mantenimiento de la vida terrena, ¿verdad? Amén. Y es correcto, está dentro de lo que es también los propósitos de Dios en este mundo. Déjenme decirles, hermanos, que Dios tiene mejores propósitos que los que ahorita cada uno de nosotros tiene. ¿Por qué, hermanos? Porque los propósitos de Dios son mejores que los nuestros, porque tienden a buscar la salvación del ser humano. Los propósitos de Dios son mejores que los nuestros porque los propósitos de Dios trascienden más allá de nuestras necesidades de este mundo, trascienden hasta la eternidad. Los propósitos de Dios, hermanos, son más buenos, son mejores que los nuestros, porque tienden a la glorificación futura de cada uno de aquellos que han obedecido el llamamiento del Evangelio de Cristo, de aquellas personas que han decidido por Cristo. Nosotros como seres humanos muy limitados, generalmente somos así, hermanos. Todos tenemos propósitos de vida, ¿verdad? Pero generalmente esos propósitos quedan en un plano muy terrenal, muy ordinario. Y hasta cierto punto, bueno, dentro de los propósitos de Dios está eso, ¿verdad? El mantenimiento para la vida y todo eso. Dentro de lo que es moralmente correcto, espiritualmente correcto. Pero Dios, hermanos, está pensando más allá de lo que nosotros podemos pensar en este mundo para alcanzar. Él está pensando en su salvación, de usted, mi salvación. Él está pensando en cómo hacer para que usted pueda escuchar el Evangelio de Cristo, pueda creer al Evangelio de Cristo y pueda entregarse a Jesús. Y de esa manera obtener la salvación y asegurar su futuro. Amén. Ser bendecido en esta vida, pero más allá, ser bendecido en la vida futura, en la eternidad. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en Isaías, el profeta Isaías, capítulo 55. De este pasaje, hermanos, vamos a compartir el mensaje de hoy. Los propósitos de Dios son mejores que los nuestros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 13, hermanos. Voy a utilizar hoy la
versión Reina Valera, la 1960. El escritor dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y a gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Halladle, entre tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria a Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Palabra de Dios. Padre Santo, bendita es tu palabra, Señor Dios Todopoderoso. Permítenos disfrutar de este pan, de este alimento espiritual. Y permítenos, Señor, ser entendidos para que podamos recibir tu palabra y aplicarla a nuestra vida y glorificarte así, dando fruto, lo cual tú quieres y anhelas de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo imploramos, decimos amén. Gloria a Dios, hermanos. Este pasaje es maravilloso. Maravilloso porque de alguna manera, hermanos, está hablando acerca de la salvación del Señor. El que escribe este libro, pues la mayoría sabemos que fue el profeta Isaías. Isaías, conocido como el profeta mesiánico, porque en realidad, hermanos, algunos han dicho, ¿verdad? Algunos comentaristas han dicho que el libro el libro de Isaías es como un libro evangelístico también, porque se habla mucho del Mesías en su primera venida y de la obra de salvación que Dios tiene para con la humanidad, no solo para con el pueblo de Israel. Este libro, hermanos, fue escrito aproximadamente en el periodo de 750 a 680 años antes de Cristo. Y hay un trasfondo histórico que es necesario mencionar para que tengamos un panorama un poquito más abierto. En ese tiempo, hermanos, el pueblo de Israel estaba en desobediencia.
En ese tiempo, hermanos, el pueblo de Israel se había apartado de Jehová, su Dios, y se había ido a la idolatría. Ya para ese tiempo habían los dos reinos, o sea, el reino del sur, el reino del norte, y había mucho pecado en el pueblo de Dios, hermanos. De tal manera que usted puede leer el libro de Isaías y los primeros 39 capítulos usted va a encontrar el mensaje una y otra vez del juicio de Dios para esa nación de Israel. Ya cuando llegamos al capítulo 40, hermanos, el mensaje continúa con ese tono de juicio, pero también dentro de ese tono de juicio está el tono de esperanza, porque Dios dice a través del profeta que Dios les va a dar la retribución de vida a su extravío, pero que en determinado momento Dios los va a salvar, los va a liberar, y esto es un mensaje maravilloso para el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje, hermanos, y los motivos principales del libro tienen que ver con juicio, tiene que ver con anunciar al Mesías y tiene que ver con mostrar la salvación para el nuevo Israel que ahorita conocemos, o que ahora conocemos, que ese nuevo Israel es ¿la qué? La iglesia. Así es que este pasaje tiene implicaciones también futuras. No solo podemos pensar en el pasaje como algo que se aplica literal al pueblo de Israel, sino que también tiene aplicación al pueblo de Dios en la actualidad, a la iglesia del Señor. Así que el mensaje es maravilloso para nosotros también en ese tiempo que hemos sido alcanzados por Cristo. Es más, déjenme decirles, hermanos, que el libro de Isaías está citado en el Nuevo Testamento en más ocasiones que cualquier otro libro del Antiguo Pacto. Ahora vayamos a la idea central del mensaje, hermanos. Estamos hablando acerca de que los propósitos de Dios son mejores que los nuestros. Este pasaje, hermanos, se dirige en un sentido literal e histórico al pueblo de Israel, pero bien puede servir como mensaje evangelístico para todos los seres humanos. En ese mensaje, hermanos, encontramos la oferta de salvación para todos los que estén dispuestos a escuchar y obedecer a Dios. Dios no se limita. En este segmento, hermanos, que vamos a estudiar hoy, brevemente, podemos encontrar dos imágenes importantes. La primera tiene que ver con la renovación individual y la satisfacción de las necesidades del pueblo de Israel, pero que también se aplica a toda la gente. La segunda imagen que podemos encontrar en este segmento, hermanos, tiene que ver con la renovación universal o la renovación del mundo y la desaparición de la maldición que existe por causa del pecado. Y todo eso a través de Jesucristo, a través del Evangelio de Cristo. Así es que con ese panorama, hermanos, vamos a entrar a los versículos 1 al 5, que nos presentan la invitación universal de venir a Dios y tomar sus bendiciones. Ahí encontramos, hermanos, en el versículo 1, el triple venid. Es una invitación. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. El triple venid. Y a los que no tienen dinero, ¿qué dice? Venid, comprad y comed. Y luego dice: venid nuevamente, comprad sin dinero y sin precio.
Venid a las aguas, ¿quiénes? Los que están sedientos. Venid y comprad y comed, ¿a quiénes? A los pobres que no tienen dinero. Venid y comprar vino y leche, aunque no tengas dinero. Esta imagen, hermanos, representa a un mercader, este tipo de lenguaje. Es una metáfora. Israel, hermanos, había sido desobediente e injusto en el trato con sus contemporáneos, y Dios les había dicho que iban a ser llevados cautivos. Pero la invitación está allí, hermanos, para todos los que tienen sed. ¿Le parece conocido ese mensaje? Todos aquellos que tienen sed, todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, dice, vengan a mí. ¿Recuerdan Mateo capítulo 5? Las bienaventuranzas. Y menciono esto, hermanos, para que ustedes vean que todo esto tiene aplicación al cumplimiento del advenimiento del Mesías en su primera venida y a todo lo que Él estableció hace 2000 años. ¿Estamos? Pero aquí está en una forma profética. ¿Qué fue lo que dijo Jesús, hermanos? Todo el que tenga hambre y sed de justicia, dice Mateo 5, 6, será saciado. Amén. Los que tienen hambre, y no se refiere solamente a los que tienen hambre de pan físico, como ya lo hemos explicado en otras ocasiones. El que tiene hambre de justicia tiene que ver con aquel que requiere la bendición del perdón de Dios porque busca su justicia, la justicia de Dios. Aquel que tiene hambre y sed de justicia se refiere a aquel hombre, a aquella mujer que está sufriendo por su pecado, que se siente miserable y que necesita el agua de vida y el pan de vida para subsistir. Ese pan espiritual, esa agua espiritual. ¿Recuerdan, hermanos, cuando Jesús iba camino a Jerusalén y pasó por Samaria y ahí se encontró a una mujer que estaba en un pozo sacando agua? ¿Recuerdan? Todo el que tenga sed, venga a mí y beba, dijo Jesús en el Evangelio de San Juan. Cuando llega con esa mujer, empieza a platicar, ¿verdad? En determinado momento Jesús dijo, hombre, mujer, si supieras quién te habla. Dice, tú le pedirías a él agua para beber y él te daría agua viva. Amén. Y ahí tenemos las dos dimensiones, la dimensión muy material, muy natural, ¿verdad? Para el que tiene sed, el agua natural, pero aquel que tiene sed espiritual, hermanos, esa agua se encuentra en la persona de Cristo. Todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo. Amén. Así es que bendito sea el Señor. El mismo mensaje que nuestro Dios mandó al pueblo de Israel a través del profeta Isaías es el mismo mensaje, hermanos, que cuando viene el Señor Jesucristo en carne proclama al pueblo. Este pasaje es algo maravilloso. Es impresionante, hermanos, cómo está conectado todo. Para aquellos que están sedientos y hambrientos, la invitación, aunque no tengan dinero, porque ¿saben qué? El agua, el pan, el vino, la leche, ya fue pagada. Y fue pagada, hermanos, nada menos por el siervo del capítulo 53 de Isaías. Amén. El mercader está vendiendo
Y está diciendo, vengan los que tienen hambre, los que tienen sed, vengan, tienen dinero, vengan, es gratis, pero no porque sea gratis en sí, sino porque alguien ya pagó el precio y ese precio fue pagado por nuestro bendito Redentor. Dele un aplauso de alabanza. ¿No dijo él, yo soy el pan de vida? El que a mí viene no tendrá hambre jamás. Yo soy el pan que descendió del cielo. San Juan capítulo 6. Amén. Todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. Él es el pan, Él es el alimento, Él es el agua. Todo está encerrado en Cristo y en el Evangelio de Cristo. Y este mensaje, hermanos, ¿usted tiene sed de Dios? ¿Tiene hambre de Dios? Porque su pecado lo está llevando a que busque el perdón de Dios. Porque su pecado lo ha llevado a situaciones difíciles y está en la búsqueda de la misericordia de Dios. Bueno, si usted está sediento, si tiene hambre, para usted es la invitación. El Señor dice, venga. Si es que bendito sea nuestro Dios. La leche espiritual, hermanos. Ahí dice que vengan y tomen leche. Es la palabra de Dios, es Cristo mismo. Primera de Pedro dice, desead como niños nacidos, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es esa leche? La palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era la palabra y la palabra era Dios. La palabra es Cristo, la palabra encarnada. Y aquí tenemos la palabra. Si se fijan que todo gira en torno o se enfoca o recae en el bendito Redentor. Gloria a Dios, hermanos. Y todos estamos invitados a esa comida. Hermanos, los propósitos de Dios son más grandes que nuestros propósitos. Nosotros pensamos cada noche cuando nos levantamos, ir a trabajar para sacar el pan, eso es correcto, necesario. El que no trabaje, que no. Pero hay algo más, hermanos. A veces nosotros nada más nos quedamos allí y nos olvidamos de que Dios tiene otros propósitos. Amén. Dios tiene otros propósitos sublimes, maravillosos. Buscamos el pan para dar de comer, pero a veces dejamos la palabra de Dios, el pan que nos alimenta, ¿verdad? Buscamos la fortaleza en la comida, en vitaminas, en esto y lo otro, pero dejamos a un lado el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. A veces nos enfrascamos en las cosas muy naturales de la vida, hermanos, y nos olvidamos del Señor, nos apartamos, porque Él está buscando llevar a cabo sus propósitos, que son muchos mejores, a través de todo lo que hacemos en esta vida, hermanos. Nosotros podemos ir al trabajo con la idea, con el pensamiento de cumplir los propósitos de Dios en nuestro trabajo. ¿Estamos? Amén. Isaías 43 dice que Dios nos creó para su gloria. El ser humano fue creado por Dios para su gloria, entre otras cosas. Cuando vamos al trabajo podemos darle gloria a Dios siendo buenos trabajadores. Cuando estamos en casa, las mujeres que hacen su trabajo en casa, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con el aseo y la comida y todo eso, pueden glorificar a Dios allí. Si se tiene esa conciencia y esa percepción de que los propósitos de Dios, hermanos, son mayores que los nuestros. Y que nosotros como cristianos debemos estar en ese nivel. Estamos. No solo pensar en tengo hambre, me voy a comer un lonche. No pensar tengo hambre y voy a comerme
la palabra de Dios. No solo pensar estoy débil, estoy enfermo, necesito fortaleza, sino pensar en el Espíritu Santo que es quien nos da la fuerza. Tiene que haber una renovación en nuestro entendimiento, hermano. Porque todo lo que hacemos en la vida puede aplicarse a los principios y a los propósitos de Dios que son más grandes que nosotros, que los nuestros, y podemos, hermanos, alinearnos, que es la idea, podemos alinearnos con los propósitos de Dios. Usted va a estudiar, a prepararse, usted que está joven, alíñese a los propósitos de Dios. Usted está trabajando, alíñese a los propósitos de Dios. No nada más piense en sus propósitos. Hay que alinearnos y de eso se trata el mensaje, hermanos. En esos propósitos maravillosos que Dios tiene. Ahora, ¿cuáles son sus propósitos de vida, hermano? Son muy carnales, muy materiales. Porque los propósitos de Dios son mucho mejores que los nuestros. Porque los propósitos de Dios no solo satisfacen lo material, lo carnal, sino también lo espiritual y lo eterno. Dele un aplauso de alabanza. Él no solo nos da el pan que necesitamos, el pan material, el pan espiritual también nos lo da. Pero ¿saben qué? Todo eso, hermanos, tiene una condición. Todas esas bendiciones que tienen que ver con nuestras necesidades materiales y espirituales tienen condición. El versículo 2, versículo 3 dice, al que escucha a Dios. ¿Quiere esas bendiciones? Es para los que escuchan a Dios. Quizás piense, bueno, pero todos nos da pan, sí, amén. Pero esas bendiciones espirituales no todas las tienen, no todas las personas la tienen, amén. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, alimenta a todos, ¿verdad? Sean cristianos o no, Él les da de comer. Estamos, es bendito el Señor, es bueno. Pero en cuanto a la salvación, en cuanto al perdón, en cuanto a la justificación, la santificación y las promesas de glorificación, hermanos, solamente aquellos que escuchan verdaderamente el mensaje de Dios y se alinean al propósito de Dios. ¿Estamos? Y eso hace una gran diferencia. Todas esas bendiciones, mayormente las espirituales, son para los que escuchan al Señor. Dice el versículo 2, la segunda parte, oídme atentamente, escucha. ¿No fue parte o es parte del Shema de Israel? Cuando dice, oh Israel, escucha. Jehová nuestro Dios, uno es. Y luego el versículo 3 dice, inclina tu oído, escucha. ¿A quién? A Dios. Y luego dice, ahí más adelantito el versículo 3 en medio, dice, oíd y vivirá vuestras almas. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Y esta declaración, hermanos, tiene que ver precisamente con lo que acabo de mencionar, el pacto eterno de Dios que abarca hasta nuestro tiempo y que abarca hasta la segunda venida de Cristo, que abarca hasta los estados eternos prometidos para todos aquellos que oyen, creen al Evangelio de Cristo y se entregan al Señor. Amén. Los israelitas estaban fuera de onda, se habían distanciado del Señor porque estaban con sus propósitos muy terrenales y se olvidaron de los propósitos de Dios. Pero Dios, hermanos, es Dios y es bendito y es sabio, Él es poderoso. Ellos pensaban que cuando fueron al cautiverio ya estaban perdidos para siempre, que Dios no los iba a rescatar, a perdonar, pero no, Dios tiene propósitos más sublimes, hermanos. Estuvieron por 70 años en el cautiverio, pero Dios se acordó de ellos
70 años, hermano. Y los libró, los rescató y los trajo otra vez. Los pensamientos de Dios son más altos, hermano. A veces nosotros decimos, Dios ya me desamparó. Dios ya no me quiere. Porque estoy enfermo, porque no tengo lo que quiero, no he alcanzado mis propósitos, porque esto y lo ya no me quiere el Señor. No, hermanos. Dios es como nosotros. Porque Él saca provecho de todo. Como lo predicaba nuestro hermano Pastor Luis la semana pasada, ¿verdad? A través de las tribulaciones Dios, no, hombre, saca mucho provecho. Porque es a través de las dificultades donde el cristiano avanza más. Como lo hemos mencionado, no es cuando estamos en paz que crecemos espiritualmente. Es cuando está la bronca fea, hermanos. Es cuando está la guerra. Es cuando está la prueba, la tentación, la adversidad, cuando doblamos rodillas y ahora sí, Señor, te busco con todo mi corazón. Cuando estamos en paz, que todo está bien, a veces hasta, no, todo está bien, la Biblia a un lado y dejo de asistir a las reuniones, todo está bien, pero cuando viene la dificultad, ¿qué hacemos, hermano? Bueno, Dios tiene propósitos en las dificultades. Así cuando Dios envió en cautiverio a su nación, a su pueblo, Dios tenía propósitos mejores. Israel tenía que aprender. Amén. Tenía que aprender de esa manera difícil. Y todo estaba contemplado por Dios, porque Dios va atando todos los cabos. Miren nada más. Dios escoge a una nación de entre todas. ¿Porque eran los más bonitos? ¿Porque eran los más inteligentes? No. Dios tiene propósitos más grandes que los nuestros. Dios escogió a la nación de Israel para enseñar a las demás naciones su santidad, su carácter, su naturaleza. ¿Sí? Pero también Dios escogió a la nación de Israel para salvar a todas las demás naciones en su debido momento. El pueblo de Israel siempre se creyó el mero mero. Somos el pueblo de Dios y ustedes gentiles son unos apestosos. Sáquese. ¿Verdad? Pero los planes de Dios, los propósitos de Dios era diferente. Israel tenía que fracasar. Bueno, excepto el remanente que siempre está, ¿verdad? Pero Israel fracasó, entre comillas, para que todas las demás naciones ¿qué? Entraran al pacto eterno de Dios. Dios tiene propósitos más altos que los nuestros, hermanos. Israel creía que era el único pueblo y que no. Dios tiene propósitos mayores, mejores que los nuestros. Él pensó en Israel en un momento, sí, pero después pensó en todas las demás naciones y ahí estamos nosotros. ¿No le da un aplauso de alabanza al Señor? Porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. ¿Sí? En la Nueva Traducción Viviente dice, ustedes, sus pensamientos no me llegan en nada, dice. Para nada. Él es alto y sublime, hermanos. Nosotros somos criaturas, ¿verdad? Pero con el conocimiento de Dios, hermanos, con el Espíritu Santo morando en nosotros, podemos alcanzar buen nivel, ¿verdad? Y podemos alinearnos a los propósitos de Dios. ¿Estamos? Una de las cosas, hermanos, que debemos tener es ¿cómo decirlo? La solicitud, debemos tener la intención de ser conscientes de lo que estamos predicando.
¿De qué? Póngase a pensar. ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Los propósitos se alinean a los propósitos de Dios? Si no es así, seamos conscientes que necesitamos hacer ajustes en los propósitos que tenemos. Amén. Debemos hacer ajustes, porque esa es la voluntad de Dios. Ahora vayamos al versículo 6 y 7. Aquí nos presenta la primera imagen de las dos que contienen el segmento. Contiene un triple llamamiento. Versículos 6 y 7 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Amén. Un triple llamamiento, o un llamamiento tripartito. El llamamiento tiene que ver con buscar a Dios. Y acuérdense, está dirigiéndose en primera instancia a la nación de Israel. El profeta está diciendo: busquen a Dios. Sabemos que el hombre, el ser humano, de manera natural no busca a Dios, ¿verdad? Siempre es Dios quien los busca. Pero aquí el profeta está diciendo, porque da por sentado que el mensaje es para el pueblo de Dios, dice: busquen a Dios mientras puede ser hallado. Dios siempre está allí, hermanos, buscándole. Amén. Siempre puede ser hallado. Llegará el momento en que la gente lo buscará y ya no habrá oportunidad de encontrarse con Dios. La palabra de Dios lo enseña. Pero ahorita, en nuestro tiempo, por ejemplo, podemos buscar al Señor y lo encontramos. No está tan lejos, hermanos. El apóstol Pablo dice: en Él vivimos y en Él nos movemos, porque en Él existimos. No está tan alto en los cielos que vayamos allá arriba, ni está en los abismos abajo para ir a buscarlo. No, cerca de ti, dice, está la palabra. El Señor está entre nosotros. Amén. Y estamos a tiempo de buscar al Señor. Usted que todavía no ha entrado a ese pacto eterno, que todavía no ha entregado su vida a Cristo, es el momento para que piense, hermano, hermana, damas y caballeros. Es el momento. Amén. Porque hoy usted puede encontrar al Señor. Mañana no sabemos. Porque podemos partir de esta vida. O puede venir el Señor y se acabó todo. Y ya la oportunidad se perdió. Los que ya estamos en Cristo, los que ya estamos en este pacto, hermanos, hemos encontrado al Señor, amén. Pero a veces nos hace falta buscarlo como debemos. Lo buscamos nada más cuando se nos ofrece. Y eso no es correcto. No está dentro de los propósitos perfectos de Dios. Para nosotros que ya estamos en el pacto, hermanos, necesitamos hacer ajustes en algunas áreas. Hagámoslas. ¿Cuántos dicen amén? Hay que buscar a Dios, buscarlo más, buscarlo en la mañana cuando amanece, buscarlo a mediodía, buscarlo en cualquier momento que podamos. A veces la gente dice: es que estoy en el trabajo. Se puede platicar con Dios en el trabajo, ¿sí o no? Se puede, hermanos. Como lo hemos dicho también, su servidor fue trabajador y estuvo sujeto a un horario y a un jefe, y los jefes generalmente pues requieren que estemos allí trabajando arduamente, ¿verdad? Y yo tenía mi libreta ahí de notas, como lo he mencionado. Ahí tenía mi Biblia. En un momento abría mi Biblia y le hacía una nota, porque tenía que prepararme para predicar en el trabajo, hermanos, porque salía desde que canta el gallo y regresaba hasta que canta el grillo. Y había que prepararse.
Yo también estuve como trabajador. Así es que no pueden, es que el trabajo, es que no, yo también estuve en un trabajo. Y ahí andaba el hermano Mario. También. Hay que buscar al Señor, hermanos. En contraste con el contexto de Israel que dejó al Señor y se fue con los ídolos. Amén. Cada uno tiene sus ídolos. Hay que dejar a los ídolos. Hay que buscar al Señor. Ya hemos hablado de eso. Uno de los grandes de la historia, hermanos, del movimiento de reforma dijo que cada ser humano es una fábrica de ídolos. Y aunque no tenga allí una imagen, puede tener un ídolo aquí en el corazón. Y el Señor dice, búsquenme a mí, no busquen a los ídolos. Vuélvanse. El otro llamamiento dice, tiene que ver con dejar el pecado, el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Hay que buscar santidad, porque el pueblo de Israel en ese contexto estaban amolados, hermanos, en el sentido moral y espiritual. Había robos, fraudes, injusticias, y el Señor les reclamaba por eso. Entonces hay que volverse, hermanos, del mal camino, y en nuestro tiempo eso es necesario. El llamamiento pues es buscar a Dios, dejar el pecado. Y como ya lo hemos explicado en muchas ocasiones, esperando que ya quede sentado en nuestra mente, hermanos, hay diferencia entre pecador y pecador. Nosotros los que entramos en pacto con Dios debemos ser esos pecadores redimidos que ya no buscan al pecado, sino que ahora el pecado nos corretea y nos hace caer, y cuando caemos en pecado entonces nos sentimos miserables. Ese estado, hermanos, nos lleva a arrepentirnos, a pedir perdón al Señor y todo eso, hermanos. Mientras estemos en ese estado, en esa condición, estamos bien. Pero ¿qué cuando estamos buscando el pecado? ¿Qué cuando nos complacemos en el pecado? ¿Notan la diferencia? Yo ya no quiero pecar, como dijo Pablo en el capítulo 7 de Romanos, pero hay algo que me lleva al pecado. Yo ya no quiero. ¿Sabe qué es lo que hace la diferencia? La actitud que usted tiene en relación al pecado. ¿Lo busca o lo rechaza? ¿Se complace en él o se siente miserable? ¿Continúa practicando su pecado o busca la manera de ya no? ¿Notan la diferencia? Hay que dejar el pecado, hermanos. Hay que estar en ese estado, en esa condición de ya no querer pecar. Pero cuando caemos, entonces pedir perdón al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, el otro llamamiento es volverse a Dios, y esto es prácticamente un llamado al arrepentimiento. La palabra metanoia en el Nuevo Testamento, y prácticamente es un cambio de mente, un cambio de actitud. Hay que volverse al Señor. Amén. Y ese arrepentimiento, hermanos, es necesario. Es necesario. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista cuando inició su ministerio? Arrepentidos. ¿Recuerdan? ¿Cuál fue el mensaje inicial de nuestro bendito Señor en el inicio de su ministerio? Arrepentidos. ¿Cuál fue el mensaje de los apóstoles? Arrepentidos. ¿Cuál fue el mensaje de los padres de la iglesia? O sea, los que sucedieron a los apóstoles, arrepentidos. ¿Cuál es el mensaje de los siervos del Señor, de los siervos verdaderos? Arrepentidos.
arrepentidos. Si quitamos esa palabra de nuestra proclamación, hermanos, estamos regando. Entonces hay que volverse al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno tiene que arrepentirse según lo que nos toque a cada quien. Este mensaje es para los que ya estamos en el pacto con Dios y también para aquellos que no están en el pacto con Dios. Pablo escribe y dice, porque Dios ha mandado a todos los hombres, el llamado es universal, a que se arrepientan, y luego dice, ¿por qué? Porque Dios estableció un día para juzgarlos a todos. Por eso deben arrepentirse. Y van a ser juzgados por aquel varón, Cristo. Amén. Y por eso deben arrepentirse. Va a haber un juicio. Y todos aquellos que no se arrepientan según los parámetros de Dios estarán en graves problemas. Versículo 8 y 9, hermanos, nos hablan de la naturaleza divina, que es muy diferente a la nuestra. Dios es creador, es alto, sublime, santo, 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 etc. Nosotros somos simples criaturas pecadoras, redimidas. ¿Recuerdan la visión de Isaías, capítulo 6? Vi yo al Señor sentado en su trono, impresionante, ¿verdad? Dios Todopoderoso. Y luego se vio él, Isaías, como un hombre pecador, insignificante, y tuvo miedo del Todopoderoso. ¿Y qué pasó en eso? Es una revelación muy bonita porque está hablando también de la salvación y todo eso, hermano. Uno de los querubines tomó un carbón encendido y limpió el pecado del hombre. Qué maravilloso, hermanos. Isaías se sintió miserable, ¿cuál debe ser? Todos nosotros debemos sentirnos así ante un Dios que es excelso. Amén. Se sintió miserable, perdido, dice, voy a morirme porque he visto al Rey Jehová. Y el Señor misericordioso dijo, te perdono, órale, no hay problema. Tú piensas que te vas a morir, yo tengo otros propósitos más grandes. Y uno de esos propósitos es perdonarte, salvarte y utilizarte en la gran obra que tengo. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Es impresionante, hermanos, cómo el Señor se manifiesta. A veces nosotros pensamos, pues como debe ser, muy limitado. Pero debemos añadir a nuestra conciencia esto que estamos enseñando hoy. Dios tiene propósitos más grandes, hermanos. Cuando usted se encuentre en angustia, acuérdese de eso. Dios tiene propósitos en esa situación que usted está pasando, más grandes. Cuando usted está en necesidad, acuérdese de esto. Dios va a utilizar esa necesidad, Dios va a utilizar esa situación difícil para llevar a cabo sus propósitos que son mejores que los nuestros. Amén. Es por eso que a veces yo entiendo por qué Dios me permitió vivir en diferentes situaciones antes de ser cristiano. Ahora entiendo por qué Dios me permitió vivir en algunas drogas y ese tipo de vida, para poder entender a los que ahora vienen con esas dificultades. Ahora entiendo por qué se aprovecha todo en el Evangelio de Dios. Ahora entiendo que estamos enseñando en los grupos de apoyo acerca de la ansiedad, hermanos. Ahora entiendo por qué Dios permitió que me diera ese problema de ansiedad hace años, porque ahora puedo entenderlos perfectamente, cómo se sienten, qué viene todo eso, y entonces podemos ayudarles mejor, podemos ser mejores
instrumentos en las manos del Señor. Dios tiene, hermanos, propósitos más grandes que los nuestros. Nosotros nos quedamos, ¿por qué Dios me permitió que la ansiedad? ¿Y por qué Dios, una doctora me dijo, ¿a dónde está su fe? Porque ya ven que los doctores preguntan, ¿dónde está mi hermano? Ahí está, doctor. ¿En qué trabaja? Pues, ¿dónde está su fe? Digo, pues, ¿qué no recuerda Pablo? Pablo también estaba en... Y, sí, Pablo. Lucas, el médico, lo acompañaba. Ahora entiendo muchas cosas, hermano. Porque mis pensamientos no son como sus pensamientos. Ay, hermano, es que, Señor, me duele, estoy enfermo. No sabes que a través de esa enfermedad el poder de Dios reposa sobre ti. ¿No dijo Pablo? Hablando del aguijón. 3 veces he rogado al Padre que me lo quite. Dios ha dicho, no te lo voy a quitar, Pablo, porque mi poder se perfecciona. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. ¿Sí? No es que el Señor me está reprendiendo, me está castigando, ya no me quiere. ¿Qué dice la palabra? Porque Dios a quien ama, ¿sí? Mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Mis caminos son mayores. Dios tiene una obra maravillosa, la obra de salvar al hombre, hermanos. El pueblo de Israel estaba perdido. Dios lo castigó, lo envió al cautiverio, pero no se quedó ahí, hermanos. Dios lo regresó a su lugar. Fueron castigados, pero Dios los levantó. Los principios de Dios son más grandes que los nuestros, hermanos. No podemos entender a su totalidad todo, pero sí podemos avanzar en buena medida. ¿Para qué, hermanos? Para que nuestros propósitos en esta vida se alineen con los propósitos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que si usted está batallando, si usted está en prueba, si está en tribulación, no piense como cualquier mortal. Ahora piense que Dios tiene propósitos mejores. ¿Qué es lo que busca Dios a través de la enfermedad que tengo? ¿Qué es lo que Dios busca a través de esta situación que estoy pasando? Dios tiene propósitos mejores, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 10 nos presenta, hermanos, una metáfora que ilustra las bendiciones que provienen de Dios para satisfacer las necesidades humanas, tanto materiales como espirituales. Versículo 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que el propósito es que riegue la tierra y la haga germinar para que produzca y dé semilla al que siembra y pan al que come. Es una metáfora que Dios está utilizando para decir que del cielo viene la bendición. Amén. Viene el alimento para todos. ¿No le hace así el Señor? Él alimenta aún a las bestias del campo. Amén. Y la bendición viene del cielo para satisfacer nuestras necesidades materiales. Pero noten el versículo 11. Así será también mi palabra. Noten. Que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La lluvia hace germinar la semilla, hermanos. La semilla produce pan para el sustento del hombre, pero la palabra de Dios, el evangelio eterno, viene del cielo y da vida a la semilla, hermanos, la hace germinar, esa semilla del arrepentimiento en el corazón del hombre. Y continúa la palabra alimentando al pecador que se vuelve a Dios. Qué maravilloso, ¿verdad?
La palabra de Dios es la semilla que produce todo lo demás, el arrepentimiento, la consagración a Dios, el perfeccionamiento, la palabra de Dios, hermanos, el evangelio eterno de Dios. El arrepentimiento es el boleto de entrada a las bendiciones de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y esas bendiciones, hermanos, son gratuitas. No porque no cuesten, sino porque tienen mucho valor, pero ya fueron pagadas por nuestro bendito Salvador. Usted que se ha arrepentido, hermano, hermana. Usted que no se ha arrepentido todavía, que no está en el pacto, que no tiene las bendiciones de Dios, las bendiciones espirituales. Usted que tiene hambre y sed de Dios, aproveche este mensaje y aproveche este día para que pueda ser bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Versículos 12 y 13. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Esta segunda imagen del segmento, hermanos, habla de la renovación del mundo y la desaparición de la maldición. Los que estaban cautivos en Babilonia y alejados de Dios, ahora, dice el Señor, van a salir con alegría. Van a estar en paz conmigo, con Dios. Inclusive el versículo 12 dice que la creación se va a alegrar. ¿Saben que la creación misma, como dice Pablo en Romanos 8, gime? La creación misma gime, como con dolores de parto, hasta que los hijos de Dios sean manifestados. ¿Saben eso? Porque con el pecado, hermanos, toda la creación fue afectada negativamente. Toda la creación, como personificándola, está deseosa de que llegue el momento cuando Cristo venga por su iglesia y se establezca toda la bendición. La propia creación de Dios está, hermanos, porque dice que levantarán palmadas. Dios hace nuevas todas las cosas, versículo 13. Y esto alude a las bendiciones del evangelio por la eternidad. Hermanos, Dios rescató al pueblo de Israel del cautiverio. ¿Saben qué? Dios nos ha librado, rescatado de la esclavitud del pecado. Amén. Nos espera en el futuro la glorificación en aquel día de la resurrección, cuando nuestro cuerpo sea totalmente glorificado, transformado, podamos entrar a los estados eternos. Eso es lo que nos falta. Amén. Pero mientras llega ese momento, mientras estamos de este lado de la gloria, hermano, nos corresponde alinear todo propósito de vida a los propósitos de Dios. ¿Cuántos están dispuestos? Póngase de pie, por favor, si puede. Dios tiene una obra maravillosa, hermanos. Dios está trabajando siempre. Dios tiene propósito en toda situación. Mientras usted está dedicado a buscar las cosas de la vida, Dios está planeando llevarlo a Cristo, llevarlo al arrepentimiento. Dios está trabajando para que usted tenga el perdón de sus pecados. Dios está trabajando que en usted se derrame la gracia, sea justificado delante de Dios, esté en paz con Dios, consigo mismo, con los demás. Dios está trabajando con eso. Así es que, ¿qué vamos a hacer?
ante este llamamiento. El consejo es, hermana, nuevamente lo repito, alineemos nuestros propósitos con los propósitos de Dios. Amén. Los que todavía no entran al pacto, el consejo es, éntrele, porque Dios tiene propósitos mayores que los que usted tiene. Quizás usted dice, pues voy a ver, voy a la iglesia, me invitaron, voy a ver qué hacen. Bueno, no crea que es casualidad, Dios está trabajando. Y uno de los propósitos es que usted venga y escuche la voz de Dios a través de su palabra. Quizás usted venga y diga, oye, pues me gustan los cantos, la música, esto y lo otro, pero Dios tiene propósitos mayores. Amén. Me gusta la palabra de Dios, ¿verdad? Dios tiene propósitos mayores. No solo venimos a deleitarnos con el mensaje, venimos para que nos eduquen, hermanos. Venimos a que nos formen en los principios de Dios y alcanzar así los propósitos que Dios quiere alcanzar. Mientras nosotros tenemos un pensamiento ahorita, el Señor está pensando en otras cosas mayores. Él está diciendo, tú necesitas el perdón, tú necesitas salvación, tú necesitas arrepentirte, tú necesitas volver a tu Creador, quien te ha salvado y que te puede salvar de tantas miserias de la vida. Tú tienes que venir a mí, la invitación para ti. Pero nosotros a veces venimos con una idea muy carnal, muy limitada. Dios está trabajando siempre. Cierren sus ojos, hermanos. Padre, te alabamos y te glorificamos. Sí, tú eres alto y sublime. Eres Dios. Tus pensamientos son maravillosos, tus caminos de igual manera. No son comparables con los nuestros. Tú tienes propósitos mayores. Ten compasión de nosotros, Señor, y ayúdanos para que podamos alinearnos contigo. Bendice a la gente, Señor, a todos. Cualquiera de nosotros que es tocado hoy por tu palabra y que tiene que acomodar algunas áreas de la vida, que así sea, Padre. Ayúdanos. Y aquellos que por primera vez o que todavía no están en pacto contigo, también reciban tu palabra, Señor, y puedan volverse a ti. Que tengan, o aquellos que tienen sed, que tienen hambre espiritual, que vengan a ti, Señor. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Así como estamos, cierre sus ojos. Voy a hacer la invitación a aquellos que todavía no están en el pacto con Dios, que no se han arrepentido y que no han venido a Cristo. Hoy es el día para ustedes, si es que así ustedes coinciden con el propósito de Dios. ¿Habrá alguien que hoy decida convertirse a Cristo? Ahí en su lugar levante su mano. ¿Alguien quiere convertirse al Señor? Ahí está una mano levantada, gloria a Dios. ¿Alguien quiere convertirse al Señor así como Él quiere? No como nosotros pensamos, sino como son sus pensamientos. ¿Alguien quiere? Gloria a Dios. Una persona se animó. Si se anima, aquí estamos los pastores, el pastor Luis, pastor Freddy, su servidor. Ahí están nuestros hermanos líderes. Porque yo sé que es una gran lucha espiritual cuando se les invita, ¿verdad? Una gran lucha.
Si no puede ahorita, quizás mañana o en un momento más, acérquese con nosotros. Gloria a Dios por nuestra hermana, la esposa de nuestro hermano Francisco, que hoy nuevamente levanta su mano. Bueno, ya una vez había pasado, pero no había levantado su mano. Gloria a Dios. Ahora sí va en serio, hermana. Gloria a Dios. Démosle un aplauso de alabanza al Señor, hermano. Continuamos. Dios les bendiga, hermanos.